breve corte comercial. Bueno, como les decía, ya para ir terminando, nos falta poquito. Allí tenemos documento de autenticidad, aquí está. Ajá. Bueno, allí tenemos lo que es un modelo de operacionalización de variables. En primer lugar se coloca la hipótesis general de nuestro estudio. En la hipótesis general están ambas variables. Después, dependiendo del caso, si hay varias hipótesis específicas, colocamos en cuáles de esas hipótesis interviene dicha variable. Pero por lo general la dejamos así solamente con la hipótesis general. Luego de allí tenemos lo que es el nombre de la variable, la definición conceptual resumida, la definición operacional resumida, luego sus dimensiones. En este caso corté el cuadro por allí. Se supone que, por ejemplo, este cuadro tenía 4 dimensiones, pero lo reduje para poder colocárselo completo en una sola pantalla. De todas maneras, la información es la misma. Tenemos de nuevo la definición conceptual, pero de esa dimensión cortica, la definición operacional. Tenemos los indicadores y cuántas preguntas corresponden a esa dimensión y cuáles. Donde dice cantidad son cuántas preguntas son para esa dimensión, y donde dice número es desde cuál hasta cuál. Si las colocan salteadas, intercaladas, tienen que colocar allí los números expresamente. Por eso yo prefiero colocarlas de manera ordenada. El método de valoración por lo general va a ser escala de Likert. Ahí me falta una rayita que se borró, pero no importa. Los valores de la escala de Likert son los que le presenté al principio. Dice no responde o es inválida, le colocamos 0. Nunca hace eso, le colocamos 1. Raras veces 2. Normalmente 3. Frecuentemente 4. Y siempre 5. La técnica utilizada para la recolección de datos, la encuesta. El instrumento, un cuestionario. Y los ítems que tenía ese cuestionario, tantos. En este caso eran 40. Vean que su compañero, me imagino que él trajo con 80 preguntas porque eran 40 y 40. Bueno, ya esto sería un modelo en cuanto a la operacionalización de variables que pueden utilizar. Ustedes pueden presentarlo de otras maneras. Lo que deben recordar es que según las normas APA, a ninguno de estos elementos se le colocan rayas verticales a las tablas. Solamente líneas horizontales. Por si acaso, esto también lo pueden hacer de otras formas, por ejemplo en forma de esquema o en alguna otra que a ustedes les resulte conveniente. Los siguientes son los instrumentos. Si hicieron 2 cuestionarios, tienen que hacer 2 anexos de instrumentos. En este caso yo tenía 3.1 y 3.2 en una tesis, donde el primer cuestionario era la variable 1 y el segundo era la variable 2. Aquí tenemos una pequeña redacción de ejemplo del encabezado del cuestionario. Saludos, solicito su apoyo respondiendo la presente encuesta, etcétera. Pero recuerden que ustedes ya ahorita no lo van a hacer probablemente de esta manera. Ustedes lo van a hacer de forma virtual, pero pueden hacer primero su cuestionario a mano, que les sirva como referencia o como modelo para presentar a lo que es la evaluación en sí. Y hacen su cuestionario virtual con la misma información, pero en la página Google Form. Si les es posible, vayan pensando en las preguntas que van a colocar. Aquí tenemos algo que necesitaba la señorita Mamani, que decía de la validación. Se los voy a pasar aquí. Estos son varios modelos de validación que usa la universidad. En este caso estoy utilizando el que dice formato B. Esta es la ficha de validación de lo que es el juicio por experto de la encuesta. Se recuerdan que hace rato les dije, no, por eso es que da 90, 95. En este caso, aquí iría el título de la tesis, el nombre de la tesis. Aquí va el nombre del cuestionario, sobre qué variable es. Vamos a suponer que sea variable 1. Aquí van los diferentes aspectos a evaluar, donde la persona, el experto, lo que hace es marcar con X. Por lo general debería marcar aquí
aquí o aquí. O sea, entre 90 a 100. Es raro que marquen menos de ahí, a menos que esté muy, muy malo lo que estén haciendo. Vamos de todas maneras a marcar unas por debajo. El experto va analizando y va colocando las puntuaciones según él crea adecuada. Luego de allí, ¿qué es lo que se hace? Se calcula un promedio. Supongamos que aquí sea 90 y 1,2%. ¿Se acuerdan que teníamos una tabla que decía valoración por juicio de expertos? De aquí fue donde salió ese valor. Esta es la cara de adelante de esa hoja. La segunda hoja, esto que está aquí, por ejemplo, él considera que esto, si cae en la parte azul es buena, si cae aquí perdón, es muy buena, en la parte morada es buena, en la parte verde clara es regular, aquí es baja y aquí no sirve para nada. Entonces, como 91 cae aquí, en este renglón más o menos, él coloca como que su apreciación de la tesis es muy buena. Marca allí simplemente. Y aquí se identifica el profesor que les va a validar el instrumento. Aquí, número de DNI, teléfono celular, la dirección donde vive, el título profesional que tiene, su grado académico, debería ser maestría y la mención en la que tiene la maestría. Y abajo echa el firmazo ahí del siglo. Esta es la hoja que ustedes necesitan de validación. ¿Para qué les sirve de momento esta hoja de validación? Debe fijarse en estos ítems que tienen aquí de lado y tratar de que sus encuestas cumplan con todas estas características, estas 10 características en lo posible. Ahí tenemos claridad, tenemos, no leo de aquí lo demás, pero yo les acabo de pasar el archivo para que lo revisen. Creo que es como la página 9, 8. Dice formato B, ficha de validación del informe de opinión de juicio de expertos. Esa es la validación de lo que es su encuesta. ¿Qué pasa? Allí el problema que plantea la compañera que me habló de esto hace poco es que ¿qué profesor le firma eso? Eso hay que averiguarlo de momento un poco en la universidad. Yo una vez que le llené esta encuesta a unos alumnos para una tesis, o para unas tesis. Lo que pasa es que depende, por ejemplo, en este caso, como se trata de tesis de sistemas, lo más probable es que yo pueda servirles, apoyarlos en cuanto a eso. Pero deben consultarlo con el profesor. Yo tengo, por si acaso lo preguntan, o sea, el profesor les pregunta, yo soy magister. Que creo que es lo mínimo que piden para servir como, como juicio experto. Yo soy ingeniero en sistemas, ING en sistemas, por si acaso les piden la información. Tengo lo que es una especialización en docencia a nivel para estudiantes universitarios y tengo maestría en gerencia informática. Ya con esa información, el profesor les puede decir, mira, si nos sirve o no nos sirve, tiene que tener algo más. Pero allí tienen, por si acaso lo quieren consultar con su asesor. Ni siquiera necesitan decirle el nombre, porque no hace falta que le digan el nombre al profesor. Simplemente dice, profesor, vea, ¿cómo hacemos para la validación de lo que es la parte de la encuesta? ¿Quién puede ser? Entonces, si no, tienen que buscarse un profesor que sea del área y que tenga maestría. Bueno, yo les puedo servir como ese apoyo. No, tiene que ser uno que sea metodólogo. Ah, no, yo no soy metodólogo en sí porque no tengo ese título todavía formalmente. A pesar de que lo he puesto en práctica, no lo tengo el certificado, la cuestión inscrito como metodólogo en ninguna parte. Entonces ya saben que ahí quedaría de parte de ustedes el averiguar a ese respecto. Vamos a ver aquí, voy por validación de instrumento, me faltan los últimos dos. La matriz de datos, lo que es una tabla de Excel con la respuesta de sus encuestas. Por ejemplo, aquí para la variable 1, yo acostumbro a separarla por colores para verlo más fácil. Donde tengo que, aquí está mi pregunta número 1,
no, mi persona número 1, perdón. Y aquí están las 18 preguntas de esa encuesta como tiene la señora Mamani, pues por decir algo. Y aquí coloco los números que indicó cada persona como respuesta. Estos corresponden, esta línea, a un solo individuo de prueba. Y así voy registrando cada uno de ellos porque eso tengo que presentarlo como mi base de datos de lo que es mi tesis. Si son, por ejemplo, esto por ejemplo para mí, yo lo preparo así porque esto es un indicador para mí. De aquí la zona blanca corresponde a las preguntas de un solo indicador. Esta zona verde es otro indicador. Esta base de datos era más grande, pero ya la recorté. Ella tenía 4 zonas. Después venía otra zona blanca del tercer indicador y otra zona verde del cuarto indicador. Con eso yo cuando voy a hacer mi análisis, ya sé qué datos voy a tomar en caso de que necesite los referidos a algún indicador específico. Vean que son formas como estrategias para mejorar lo que es el trabajo. En este caso, esto está hecho en Excel basado en la información que puse en mi SSPS para los cálculos. Finalmente, la propuesta de valor no es más que 1 o 2 párrafos donde ustedes, es algo como la justificación. Usted resume la justificación allí en la propuesta de valor y listo. Por ejemplo, el desarrollo de la presente investigación adaptada para ser aplicada a la empresa tal, que es el objeto de estudio, la convierte en una innovación. ¿Qué la vuelve innovación? El hecho de que está aplicado a una empresa específica a la cual nunca se le había aplicado ese estudio, que puede reportar avances en beneficio no solo de la empresa, sino también de otras del ramo. O sea, estoy diciendo que lo que estoy estudiando no es solo para beneficiar a esa empresa específica donde estoy trabajando, sino a cualquier otra que se le parezca. ¿Dónde está el ramo? Ajá. Y aún a la sociedad en general, ya que mejorar lo que es la variable 2, por ejemplo, la calidad de atención, mediante el uso de sistemas de información, reportará a corto, mediano y largo plazo múltiples, hay que cambiar beneficios, porque ya he dicho como beneficio como 3 veces, múltiples ventajas. Hay que buscar sinónimos. Entonces allí tienen esa parte final, repito, es como un resumen de las justificaciones que colocaron al principio, es decir, por qué es importante a final de cuentas o en qué provecho puede tener la realización de